¿Quiénes nos visitan por primera vez? Te bendiga, bienvenida, bienvenida, bienvenidos, bienvenidos. Sean todos y cada uno bienvenidos a nuestra iglesia, Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Soy su servidor, Robert Pérez. Hoy voy a estar a cargo de la prédica y de la enseñanza y espero que sea de edificación para ustedes. Hoy, como dato importante dentro de la tradición cristiana, ¿qué se celebra? La resurrección de Cristo. Pero esto es algo que es tradicional para nosotros, es algo que desde hace siglos se celebra. Pero nosotros domingo a domingo, cuando venimos a este lugar a alabar y a glorificar al Señor, lo hacemos porque creemos que Él vive, que Él ha resucitado. Y todos los domingos es domingo de celebración, es domingo de resurrección para nosotros. Pero un dato curioso es que nuestro calendario es un calendario gregoriano. No sé si ustedes sabían, es un calendario de 365 días. Y el calendario judío, al igual que el calendario chino, el calendario maya, es sumamente diferente. Y Jesucristo murió en el mes de Nisan, es un mes judío, se cree por los datos históricos, que más o menos fue entre el mes de marzo o el mes de abril de nuestro calendario. Por eso es que la Semana Santa, la Cuaresma, como lo conocen muchas tradiciones, la Pascua, se celebra siempre entre marzo y abril. Y para empezar, quisiera ver una imagen de fondo. ¿Cuánto hemos conocido a una vecina? Aquí está esa vecina. No, líbrenos Dios, ¿verdad? Pero siempre en los barrios, en las comunidades, en las casas, hay una vecina, una amiga que lo sabe absolutamente todo. Su misión, su objetivo en esta vida, después que llega a cierta edad, es saber sobre todo. ¿Y esa mujer qué está haciendo? Está por la ventana viendo ¿qué? Un acontecimiento, un suceso. Ella no quiere que le cuenten el chisme. Ella quiere hacer el chisme, crear el chisme, saberse el cuento completo a detalle. Y no solamente mira, sino que ve algo que tiene que un binocular para ver de cerca. Kelvin. Hoy día existe mucha tecnología. Tenemos aplicaciones, tenemos dispositivos que nos permiten tomar ¿qué? Evidencia en el momento, en el acto. Las redes sociales, los que ven noticias, pueden ver que información de lo que pasa, no sé, guerra, hambruna, enfermedad, cualquier cosa. Y estos dispositivos nos permiten tener la evidencia real de lo que ha ocurrido y de lo que ha pasado. Lamentablemente, en la época antigua solamente existía ¿qué? Los cuentos. Hoy existía la información oral. Estamos en la serie Él vive, la tumba vacía, lo cambia todo. Este mes, como mencionaba, conmemoramos la resurrección de Cristo y ya hemos hablado dos temas. Primero, que nuestro pastor Hernán habló de Jesús te llama por tu nombre. ¿Y quién entraba en escena? María Magdalena, una mujer que había sufrido, que estaba sufriendo de la pérdida física de nuestro Señor Jesucristo cuando fue en la mañana, a primera hora del primer día de la semana, del domingo, a llorar a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Encontró la tumba vacía, pero ella no había escuchado y no había entendido la palabra de Dios, sino que empezó a llorar, a moco jipiado, como decimos en Venezuela. Empezó a llorar con desespero, con desolación, porque no solamente Jesús había muerto, sino que se lo habían robado. No había cadáver, no había cuerpo que podía llorar su luto. Jesús se le aparecen unos ángeles. Se cuenta la historia allí y Jesús le dice, María Magdalena, ¿por qué lloras? Y se le muestra diciéndole que Él está vivo. El segundo domingo hablamos acerca de ¿qué me cuentas de Jesús? Y el pastor nos preguntaba ¿qué sabemos nosotros de Jesús? O qué hablábamos acerca de Jesús. Y hay una narrativa acerca de dos personas que iban a un camino de Emaús, y habían recorrido más o menos un estimado de 11 kilómetros a pie, o en tiempo serían 2 horas. Y hoy vamos a hablar de ver para creer. ¿Cuánto hemos escuchado ese dicho? Y como primer punto, los que tienen allí sus bloc de notas o están anotando, coloquen allí Jesús se muestra.
Si vamos a Lucas capítulo 24, lo que el domingo el pastor hablaba, habían dos personas, uno se llamaba Cleofas y el otro no lo narra la historia, que eran dos seguidores de Jesús, que de repente en el camino se le aparece, él le habla sobre la palabra. Ellos creían que Jesús era un profeta, y hoy actualmente el judaísmo y el islam, dentro de sus escritos, toman a Jesús como un profeta, no como el Mesías, no como el Salvador. Y hasta que llegan a la noche, llegan a ese lugar, a Emaús, es donde él se les revela. Y dice la escritura más abajo que ellos rápidamente se levantaron eufóricos, y el camino de 11 kilómetros que se recorría en 2 horas, lo recorrieron en 1 hora. Fue tanta la emoción y la euforia de saber que era Jesús, que ellos no se esperaron al día siguiente, sino que esa misma noche corrieron hacia Jerusalén para contarle a los discípulos que estaban reunidos que Jesús se les había aparecido. Y este lugar donde se encontraban los discípulos es el aposento alto. El aposento alto es el lugar donde se hizo la reunión de la cena del Señor, donde él partió el pan, donde él le dijo a Pedro: Pedro, tú me negarás 3 veces, uno de ustedes acá me va a vender. Y allí instauró la cena del Señor. Y en Lucas 24:36, empezamos la historia, dice así: entonces, justo mientras contaba la historia, Cleofas y el otro discípulo, Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Shalom, que es el saludo tradicional de los judíos. Llegaron y estaban contándole a los discípulos que habían visto a Jesús, pero en ese momento apareció Jesús. Juan, en el capítulo 20, narra que la puerta estaba cerrada porque ellos estaban asustados acerca de lo que estaba pasando con los líderes religiosos. Ya los líderes sabían que la tumba estaba vacía porque ahí habían 2 soldados romanos, o unos soldados romanos, que estaban custodiando la entrada. Y ellos se fueron a refugiar con los sacerdotes, con los líderes religiosos, porque pensaban que lo iban a matar. Un soldado, cuando deja su punto de reunión, y ellos se creía que habían tomado alcohol, se habían dormido y por esa razón supuestamente habían robado el cuerpo de Jesús, y ellos estaban atemorizados, estaban asustados, y ya los líderes sabían o creían que ya se habían robado el cuerpo de Jesús y le estaban alegando a sus seguidores que lo habían hecho. Ellos estaban asustados, estaban aterrados y estaban escondidos de que lo fuesen a matar. Y el 37 dice: pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Ya se le había aparecido a Cleofas, a Pedro, a María, pero ellos aún seguía y persistía la duda de que Jesús no había resucitado, que Jesús estaba muerto. Ellos pensaban que era un fantasma, porque si tú sabes que alguien se murió y ves una aparición, ¿qué supones que es? Es un fantasma, que es un espíritu. Y sigue diciendo Lucas en el 38, ¿por qué están asustados?, pregunta Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y pregunto lo siguiente: ¿en qué situación se encontraban los discípulos en ese momento? Confusos, tristes, confusos, perdidos, asustados, asombrados. Y él pregunta por qué su corazón está lleno de dudas. La duda, según la palabra de Dios, se define como una falta de fe, una falta de confianza y de seguridad en Dios. En ese momento, en esa oportunidad, ellos no estaban aferrados a Dios, sino estaban aferrados al miedo, aferrados al terror. Pregunto entonces, ¿vivimos nosotros asustados hoy día? ¿Vives asustado del porvenir? ¿Cuáles son aquellos miedos o cuáles son aquellas dudas que hay en nuestro corazón? Y estoy hablando no en el ámbito espiritual, sino en cualquier ámbito. ¿Qué es lo que llega a nuestra mente? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos pone ansiosos? ¿Qué nos hace dudar? Santiago 1:6, en su segunda parte, dice: porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Así es la duda en nuestras vidas. Nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros proyectos, cuando están con dudas, cuando están con cierta zozobra de lo que vendrá, es semejante a eso. A los que les gusta la playa, o les gusta ir al mar, se dan cuenta cómo va y viene. Puede subir un poco más, puede subir menos, y así de inconstante es la persona, o es aquella persona que vive con las dudas. Afirmamos entonces
que la duda puede provocar en nosotros ansiedad, miedo de lo que vendrá, quitando así la vista en la cual debemos poner nuestra mirada y a su vez nuestra fe, Cristo, el consumador de la vida. Nuestro objetivo, hermanos, y nuestra fe nuestro fundamento debe ser siempre Cristo. Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es lo inamovible. Sigue contando Lucas en el 39, miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Y mientras hablaba, él le mostraba sus manos y sus pies. Quiero que veamos esta imagen. No sé si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. Esta semana siempre muchas personas toman la oportunidad de verla. Es una de las películas que más me fascina y me parece que se acerca mucho a la realidad de lo que vivió Jesús. Y esto es un clavo que utilizaban los romanos, pero estos clavos se utilizaban para la construcción. Este clavo que usaron para crucificar a Jesús medía entre 13 y 18 centímetros de longitud. Tenía un eje cuadrado que era aproximadamente de 10 centímetros de ancho, ¿sí? Y se trata de puntas de hierro cónicas llamadas clavitrales que se usaban para la construcción. Imagínense 1 centímetro en su mano. El cuerpo de Jesús estaba atravesado, las manos y los pies de Jesús estaban atravesados por esto. Veamos la siguiente imagen. Para los que no sean sensibles, espero que los niños no vean esto, pero así fue traspasada las manos de Jesús. 1 centímetro y golpe tras golpe, porque no era solamente clavar las manos de Jesús, sino que eso tenía que estar sujeto ¿a dónde? A un madero para quedar suspendidos. Y eso, lo que le había ocurrido a él, le estaba mostrando. El pastor nos enseñaba que Jesús fue transfigurado, pero sus heridas de sus manos y de sus pies y de sus costados eran reales y existían en ese cuerpo. Y él les estaba mostrando a ellos que realmente no era un fantasma. Y el 41 dice, aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? No bastaron sus heridas, sino que el Señor tuvo que demostrar de otra forma que Él no era una aparición, que no era un fantasma. El asombro que existía en los discípulos y los que estaban reunidos en ese momento era tan grande que aún mostrando las heridas que fueron causadas en la crucifixión, manos, pies y costados, le costaba creer lo que era real y lo que era su imaginación. Estaban experimentando una epifanía, no era seguro de lo que estaba ocurriendo. Los discípulos, no narra quién, el 42 dice, le dieron un pedazo de pescado y él comió mientras ellos miraban. Jesús estaba demostrando con hechos, estaba realizando acciones para que ellos se dieran cuenta que realmente estaba con ellos, que realmente Él estaba vivo, que Él realmente había resucitado. 3 formas en que Jesús mostró que estaba vivo. Número 1, las heridas de sus manos y pies. Número 2, les pidió que lo tocasen, que era tangible, que realmente Él estaba ahí con ellos. Y les pidió comida y comió delante de ellos. Así, de esta manera, Jesús demuestra que realmente Él había resucitado y estaba en ese momento compartiendo con ellos. Como segundo punto, Jesús reafirma sus palabras. Dice el 44, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Al igual que la vez anterior, en el camino de Emaús, el Señor vuelve a recordar las palabras y las escrituras acerca de todo lo que se había dicho, de todo lo que se había enseñado sobre quién, sobre el Mesías, sobre el Salvador del mundo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y Juan 20:22, un evangelio paralelo que cuenta la misma historia, de una escena un poco más diferente, pero narra lo mismo, dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo.
Era necesario que los discípulos en ese momento recibieran el Espíritu Santo para que entendieran y comprendieran las Escrituras, entendieran lo que realmente estaban viviendo y experimentando en ese momento. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Todo lo que escribieron los profetas, todo lo escrito en los salmos, anunciaban todo el proceso que iba a pasar sobre Jesucristo. Pero muchos en la tradición judía esperaban ¿a quién? Esperaban a un Moisés, a un Salvador con una espada en mano de hierro para levantarse contra el imperio romano, contra aquel pueblo, contra aquel gobierno que lo estaba subyugando, que los tenía como siervos, como lacayos. Ellos esperaban ser completamente libres, así como ocurrió con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. O cuando estaban en Egipto, prodigios, milagros, señales. Ellos esperaban de esa manera a un libertador y nunca les quiso pasar por su mente o no tomaron atención acerca de lo que realmente Cristo iba a pasar o ese Salvador iba a pasar. ¿Qué les dijo Jesús acerca de las cosas que habían que cumplirse? Y aquí hay 3. Número 1, su sufrimiento. Y esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 53. El pastor lo leyó la primera enseñanza, pueden buscarlo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Vida Eterna, y ahí pueden ver la primera prédica para los que nos visitan por primera vez. Y Isaías narra y dice, no había atractivo en él. Jesucristo físicamente no era un hombre guapo, no era un mister. Dice que no había atractivo en él. Su atractivo era su gracia, era su favor, esa forma, esa sabiduría que había en él. Dice que él fue despreciado, fue escupido, fue bofeteado. La escritura, Isaías dice que en él no había culpa alguna, pero él aún así fue culpado por la gente de aquel entonces. Fue tomado, fue enjuiciado como un criminal, sin culpa alguna. Fue latigado, fue golpeado con látigos que tenían fragmentos de hierro. Su carne fue molida. Le colocaron una corona de espina. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor fue sobre él. Su muerte en Salmo 22 profetiza, y hay varios fragmentos que hablan acerca de Jesús. Jesús tuvo que caminar 600 metros con una fatiga por los más de 40 latigazos que sufrió, con 40 kilos, era lo que pesaba el travesaño. Ustedes se imaginan la cruz. Antes se creía que no llevaban la cruz completa. La cruz en su totalidad pesa 135 kilos. Solamente llevaban el travesaño donde iba a ser clavado. Y tuvo que caminar 600 metros, el camino de la crucifixión hasta el Gólgota, que fue el monte donde fue crucificado, con ese dolor y con ese agotamiento físico. Tuvo alguien a mitad de camino o en el transcurso del camino ayudarle a cargar su cruz con toda esa fatiga. Y su resurrección en el Salmo 16. Ahí los dejo, ubíquenlos cuando puedan en su casa, lo leen. Y Jesucristo le decía, lo que tenía que pasarme, lo que tenía que ocurrirme, estaba escrito y estaba profetizado. Y ustedes no entienden eso. A ustedes les cuesta comprender eso. Yo estoy aquí con ustedes y ustedes no entienden eso. Y Jesús en la cruz del Calvario, tomando una de las escenas de su crucifixión, en Juan 19:30, el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y esta palabra, consumado es, en el griego es tetelestai. Significa pagado, satisfecho, terminado, acabado, cumplimiento de la deuda. Una de sus últimas palabras, la Biblia narra que Jesús tenía mucha sed y él pidió agua y le dieron fue vinagre. Tanta fue la maldad de aquellas personas con este hombre tan inocente, pero que murió por nuestros pecados, que no tenía culpa alguna. Y él dice, consumado es. Y esto lo tomé y me encantó muchísimo y escucho con mucha atención. Tetelestai, esa palabra se usaba para los negocios y significaba que la deuda estaba totalmente pagada. También se usaba en los juzgados y en la corte para decir que la sentencia estaba totalmente cumplida.
Y también era usado como un término militar y significaba que la batalla estaba completamente ganada. Cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, tetelestai, quiso decir tres cosas. Número uno, tu deuda de pecado, mi deuda de pecado está totalmente cubierta. La sentencia de castigo y juicio por lo que merecemos está totalmente pagada. El precio de la cruz del Calvario debimos pagarlo usted y yo. Porque ¿quién pecó? Adán, la humanidad pecó. Su iniquidad colmó tanto al Señor que Dios destruyó la tierra en una oportunidad en agua. Porque el pecado fue tanto que llegó hasta la presencia de Dios. Nosotros no merecíamos la salvación, ni porque usted ofrende, ni porque usted se porte bien, ni porque usted sea buen hijo, buen padre, buen compañero, buen esposo. Usted es merecedor de la gracia. Nosotros somos unos viles pecadores. Hay un salmo que dice que nosotros somos semejantes a un gusano. ¿Se pueden imaginar a eso? ¿Y quién es Dios para tener misericordia de nosotros? ¿Quién es el Señor para tener misericordia? Y por esa misericordia Dios hizo eso. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario te decía, te amo. Cada gota derramada, cada golpe, cada caminar que Jesús estuvo en la cruz del Calvario decía, te amo. Te decía, te perdono, te hago mi hijo, vuelvo a tener relación contigo. Lo que pasó atrás, lo que hiciste en el pasado, lo que fue, ya no es, yo hago todo nuevo. Y eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Su sufrimiento fue tanto y es inexplicable que ninguna cosa que nosotros hagamos puede expiar nuestros pecados. Nada que usted haga, hermano o hermana, puede darnos eso lo que el Señor Jesucristo nos dio. Y como último, cuando el Señor Jesucristo dijo tetelestai, dijo la batalla contra el diablo y el pecado ha sido totalmente ganada. Afirmamos entonces que Jesús peleó la batalla, la venció y nosotros tenemos la victoria. Cuán es hermoso el Señor. El crédito no se lo gana el Señor, sino que la victoria es de Dios, amén. Y no solamente es de Él, sino que la comparte con nosotros. Ahora bien, posterior a esto, Jesús come con ellos, se le muestra y reafirma la palabra. Y cuenta la historia en Juan, vamos a trasladarnos a Juan, ya que Lucas no lo narra. Hay otro evento sumamente importante de resaltar, que es la sexta aparición que Jesús hace, y vamos a ubicarnos en Juan 20:24. Y como tercer punto van a notar allí la incredulidad de Tomás. Dice Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, en griego también era Dídimo, no estaban los otros cuando llegó Jesús. En esa escena, en el aposento alto, ese día, estaban solamente 10 de los discípulos. Cuando Cleofas le contó esta historia, cuando Jesús se le presenta y les muestra sus heridas. Y el 25 dice, y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Los otros discípulos, el Señor les dijo, vea mis manos, no creyeron, pero Tomás dijo, yo creeré, pero sí toco. O sea, su creencia estaba condicionada a lo que pudiese ver, a lo que pudiese tocar. ¿Cuál fue la actitud de Tomás? Su actitud en primer lugar fue de negación. Yo no creo. Lo que ustedes me dicen, lo que ustedes me están explicando acá, yo no lo puedo creer. Y era un cuestionamiento de que su evidencia iba a ser si él tocaba, si él podía palpar lo que realmente ellos le estaban contando. Y mi pregunta es, hermanos, ¿cuál es tu actitud ante las circunstancias? ¿Cómo vivimos nosotros en las circunstancias? ¿Con duda, con temor? ¿O todo lo ponemos en el sentido de que será o no será? Y el 26 dice,
8 días después, esto ocurrió el primer domingo de la semana. Estos acontecimientos que hemos hablado los domingos anteriores ocurrió en un mismo día. Dice, 8 días después, el domingo siguiente, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, igual que la cena anterior, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Shalom. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo y cree. Ahora el Señor sabía las palabras que Él había dicho hace 8 días. El Señor ya había escuchado lo que Él había hecho porque el Señor lo sabe todo. Y en esta oportunidad se le apareció a todo y en especial esta escena es entre el Señor Jesucristo y Tomás. Y Él le dice 2 cosas. Ya no seas incrédulo. Le da una orden. Cree. La palabra incrédulo en la definición griega que fue escrita en esa oportunidad es la palabra apistos y tiene 2 definiciones, una activa y una pasiva. Su palabra activa es no creer, es decir, no tengo fe, y específicamente en muchas versiones se utiliza como la palabra pagana, o sea, que cree lo que cualquier cosa se le aparece. Como que hay creencia allá en Venezuela que hay un ave en el campo que se llama la guaca, no sé si ustedes la han escuchado. Dicen que cuando ese ave canta es porque alguien se va a morir. Y hay muchas personas que en la Biblia no está y creen que si esa ave canta, se va a morir. Creen en fábulas. Y asimismo, que dice, ya no creas, no sea incrédulo, le dice cree. Y la palabra cree es pistos, creer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Y Hebreos, el escritor dice en Hebreos 13:12, en la versión textual, mirad pues hermanos, y esto habla a la congregación, le hablaba a la iglesia en aquel entonces y no habla ahora, no sea que acaso haya en algunos de vosotros un corazón malo de incredulidad como para apartarse de Dios. Tomás convivió 3 años con Jesús. Vio sus proezas, vio sus milagros, vio sus hazañas y le dijo de las cosas que habían acontecido y que iban a acontecer sobre él, que él sería arrestado, él sería vendido y traicionado por uno de sus compañeros por 30 monedas de plata, que sería azotado, bofeteado, que moriría, pero que no moriría, sino que resucitaría. Y mira lo que el escritor dice, mirad pues hermanos, no sea que haya en algunos de vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Y qué es lo que hace la incredulidad en nosotros? Y hace 3 aspectos. Primero, debilita el poder de los obreros cristianos. En Mateo 17, 19 y 20, los discípulos no pudieron hacer las obras que Jesús le había enviado. Señor, ¿por qué nosotros no podemos orar? Oramos y no se sanan los enfermos. ¿Por qué oramos y los demonios no se salen? ¿Por qué ocurren estos eventos o por qué pasa esto? Y es porque en ellos había un espíritu de incredulidad. El Señor los envió a hacer una comisión y ellos no creían que eran capaces de hacerlo. La incredulidad en nosotros también produce o impide que la obra de Cristo sea posible. En Marcos 6, del 5 al 6, Jesús estaba en Nazaret y él dijo una porción que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Había una incredulidad porque ellos vieron a Jesús nacer, crecer, vieron cómo Jesús se convertía en un hombre y ellos que creían, ya vino este hijo de carpintero y que a predicarnos y que a hacer milagros y prodigios. Y su incredulidad fue tanta que el Señor no pudo hacer solamente algunos milagros. Si en usted y yo hay incredulidad, Dios no va a obrar. Hermanos, claramente la voluntad de Dios es una y la voluntad de Dios se va a hacer y no está condicionada por si creemos o no creemos. La voluntad de Dios se hace, pero es importante que en nuestro corazón haya algo de fe. Exista la fe en que Dios puede hacer grandes cosas. Y en tercer lugar, la incredulidad produce en nosotros o impide que los hombres entren al reino de Dios. Las personas entran al reino de Dios. En Hebreos 3, 18 y 19, el autor habla acerca de lo que ocurrió en Israel durante su peregrinación en el desierto. La Biblia dice que ellos fueron incrédulos a lo que el Señor había prometido. Lo que iba a ser un trayecto de 40 días se convirtió en 40 años porque no creyeron al Señor. Y ellos no pudieron entrar. De 20 años para arriba, solamente 2 personas, Josué y Caleb. Durante el tiempo que duraron en la peregrinación en el desierto, iba muriendo y pereciendo. Solamente los de 20 años para abajo pudieron entrar y conocer la tierra prometida.
Entonces, nuestra incredulidad puede hacer que las almas no se salven, porque nuestra misión es orar porque las almas se salven. Para que se rescate hay que predicar la palabra del Señor, hay que llevar la palabra del Señor. Y las personas que no creen, lamentablemente, no pueden entrar al reino de Dios. Verdad bíblica: la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe, creer en Dios, creer en Jesús, pistis, significa para la salvación, la incredulidad es para la condenación. Y nótese algo importante: los agnósticos, los ateos, ellos que no creen en Dios, o los agnósticos creen o no creen, están en el limbo. Pero ellos dicen, si no cree Dios, si no creo en Dios, si Dios no existe, entonces el diablo no existe, el infierno no existe. Y al diablo no le interesa que usted crea en Él. Mientras usted no cree en Dios y esté perdido en su mente, esté perdido en cualquier cosa o divagando en el mundo, para Él es mucho mejor. Porque ¿qué vino Satanás a este mundo? A hurtar y destruir, a deshacer las obras de Dios. Pero Jesús vino a dar vida, y a dar vida en abundancia. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Seguimos en la historia de Tomás, y en el versículo 28 hay una exclamación. Yo me imagino a Tomás de dolor, de que a lo mejor sí lo sabía y creía, y él dice así con mucho dolor: mi Señor y mi Dios. Me imagino que su corazón se derramó en ese momento, porque él le dijo: incrédulo, cree, basta. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque has visto. Benditos son los que creen sin verme. Ustedes son bienaventurados. Amén. Porque ustedes han creído sin ver. Han creído porque el Señor ha puesto ese saber en su corazón por medio del Espíritu Santo de que Dios es real, que Jesús es real. Primera de Pedro 1:8, Pedro dice así: ustedes no han visto jamás a Jesús. ¿Alguien ha visto a Jesús acá? Ninguno. Pero aún así lo aman. Amén. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Y eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe. ¡Wow! ¡Qué palabra tan maravillosa! Pregunto entonces, ¿de qué forma creíste en Jesús? ¿Cómo fue esa experiencia cuando creíste en Jesús? Aún para los que estamos acá o los que ven la transmisión, ¿aún hay duda en tu corazón de lo que el Señor y la obra que el Señor ha hecho en ti o de tu salvación? Hermanos, no puede cabernos la menor duda de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. La salvación de Cristo es algo sumamente precioso, que no puede cabernos la menor duda de que Jesús hizo una obra restauradora, hizo una obra poderosa en nosotros. Y para los que están aquí y aún no han creído en Jesús, ¿por qué no crees? ¿Qué te falta dar ese paso? ¿Qué necesitas para que tu corazón se convenza realmente de Jesús? Y él mientras investigaba y buscaba, muchos de nosotros y muchos de los que seguían a Jesús no le seguían por sus palabras solo porque Él era, sino por sus milagros. Y muchos esperamos a veces que Dios obre en milagros. Y eso está mal, iglesia. Se lo digo con mucha propiedad. Dios no es nuestro mandadero para que Él haga todo lo que nosotros queramos. Porque mucha gente espera de Dios un milagro, que Dios espera que haga una obra maravillosa y poderosa. Y las cosas de Dios no funcionan así. En lo que investigaba, hay muchas personas que son ateas porque cuando eran niños o pasaron una experiencia, le pidieron al Señor que salvara a su mamá, que salvara a su papá, que salvara a un hijo o que le diera algo, y el Señor no lo concedió. ¿Es malo el Señor? El Señor no es malo, el Señor es justo. Y eso hay que entenderlo, el Señor es justo. Y mucha gente es atea porque no es que no cree en Dios, es que quiere ir en contra de la voluntad de Dios y se autodenominan ateo.
Y déjeme decirle, hermanos, que el mayor milagro que usted y yo podemos recibir es el milagro de la salvación. Y yo ya la recibí. Si usted ya la recibió, denle un fuerte aplauso al Señor. El mayor milagro que podemos recibir es la salvación y nosotros la hemos recibido. Y no es momento únicamente de tenerla y conservarla, sino que hay que cultivarla, hay que desarrollarla y hay que compartirla. Porque Pedro decía, hay un gozo en ustedes que el Señor ha puesto. ¿Cuántos se sienten gozosos? ¿Cuántos se sienten alegres? Y el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Y este sábado hay un evento maravilloso que se llama Sal y Luz. ¿Cuántos han asistido a Sal y Luz? Amén. Bastante han asistido. Ojalá fuéramos casi toda la iglesia. Sal y Luz es un ministerio que tiene como función llevar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué hacemos allá? Allá entregamos un tratado, el Evangelio de Juan, oramos por las personas. ¿Dónde? En este eje, acá el Parque Amagro. Y allá nosotros llevamos el mensaje de Dios porque Dios es real y Dios existe. Dios puede hacer milagros, hermanos, realmente yo creo eso. Pero el mayor milagro o lo que mejor podemos compartir es la palabra de la salvación. Compartir la vida eterna. Porque no hay mayor gozo y mayor felicidad. La Biblia dice que cuando un alma da su vida a Cristo, hay fiesta en el cielo. Se pondrán a imaginar ese parrandón allá que provoca uno irse para allá. No, mentira, todavía no. Y gozarnos con el Señor por la eternidad. Afirmamos entonces que Jesús, después de su resurrección, se mostró a sus discípulos, evidenciando lo que había ocurrido y revelando la palabra. Mi mayor conocimiento de Jesús, a usted le invito a enamorarse más de este personaje tan maravilloso. A los que están iniciando en los caminos de Dios, lea el Evangelio de Juan y conozca lo que realmente Jesús hizo. Revelaba su palabra para que en sus corazones no tuviera la menor duda de su poder y autoridad. Jesús hizo un hito que cambió la historia humana en un antes y en un después. Nos dio vida, que es maravilloso. Expió nuestros pecados, nos justificó, nos hizo merecedores. Romanos dice que por cuanto todos pecamos, todos nosotros pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho a hablar con Dios. No teníamos derecho a tener una comunión con Dios. Pero Dios en su infinito amor nos dio su amor, nos mostró su amor y nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Concluimos entonces en este episodio de la historia de los evangelios que Jesús se muestra. Jesús reafirma su palabra y que la incredulidad de Tomás fue un proceso difícil y doloroso para él, pero que hizo confiar que nuevamente en el Señor. Nuestra fe, hermanos, no se puede medir en lo que vemos para así creer. No puede estar condicionada para eso. Creer, nuestra fe tiene que ir más allá de las acciones, más allá de las manifestaciones de los milagros que Dios puede hacer. Esto es gracia. Esto es favor de Dios. Nuestros corazones deben creer sin ninguna duda de que Jesús vive y reina para siempre. Amén. Denle un fuerte aplauso de Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y demos gracias al Señor por su maravillosa palabra y por lo que hoy nos enseña. Amén. Bendito Dios. Damos alabanza, Señor, y damos gloria a tu nombre porque eres bueno, Dios. Porque eres maravilloso. Lo que hiciste por mí, Señor, lo que hiciste por la humanidad, Señor, no tiene comparación, Señor. Allí clavado en la cruz del Calvario, Señor, derramaste cada gota, Señor, para limpiar mis pecados, Señor, para lavar mi iniquidad, Señor, mis transgresiones, Señor. Padre, diste tu sangre preciosa, Señor, que no tiene precio, Señor. Compraste mi vida, Señor, una vida que no valía absolutamente nada. Quizás aquí habían personas que estaban sumidos en la droga, en el alcohol, Señor, en los vicios, Señor, en la ansiedad. Padre, y tú le rescataste, Señor. Padre, quizás hemos hecho, Señor, cosas que aún caminando en ti, Padre, hemos realizado
y hemos ido en contra de tu voluntad, te pedimos perdón, Señor. A veces damos menosprecio, Señor, a tu sacrificio. A veces damos menosprecio a lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y te pido perdón, Señor. Trae a nuestra vida, Señor, paz. Trae a nuestra vida, Señor, reflexión, Señor, para que comprendamos realmente lo que hiciste en la cruz del Calvario, ese acto de amor, Señor, y que nuestro corazón y nuestra mente no sea de menosprecio, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estamos acá, Señor. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Amén. Quiero preguntarles a aquellas personas que aún no han creído en Jesús, pero hoy quieren aceptar a Jesús como Salvador, a que me acompañen en esta oración y repitan conmigo. Señor Jesús, en esta hora y en este momento reconozco que soy un pecador. Te invito a que vengas a mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, lava mis pecados y séllame con tu Santo Espíritu para adorarte y glorificarte por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien ha hecho esa oración? Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Allá también dieron aplauso. Hay como 5, 6 personas. Damos gloria a Dios a su vida. En la parte de atrás hay un grupo de conexión subiendo las escaleras. Si quieres saber cómo conectar con la iglesia, cómo saber más acerca de Jesús, te invito a que suban. Mis hermanos, que la gracia, el favor y la bendición del Señor les acompañe todos los días. Amén. Dios me le bendiga.